Muy bien amigos, vamos a seguir con la sesión, ya la sesión número 4. La sesión número 4 va a complementar a la sesión 3, de tal forma que quedemos con una visión clara de cómo se maneja un sistema de gestión de seguridad y salud, de cuáles son las fases más importantes para poder implementar correctamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nuestro objetivo todavía no es estudiar la Ley de Seguridad y Salud 29783. Nuestro objetivo todavía no es conocer a detalle la interpretación de la norma ISO 45001. ¿Que vamos a hacer cada una de esas dos cosas? Por supuesto, lo vamos a trabajar en las sesiones posteriores. Pero antes de trabajar una ley tan complicada como es la Ley 29783, y es complicada porque esta norma no nos da un orden correcto. Es una norma que es bastante desordenada. Y cuando usted lee algo que está desordenado, le es muy difícil, si es que no tiene experiencia, poder enlazar los puntos. Le es muy complicado. Por eso es que trato de tener primero con ustedes una visión general de todo. Y para tener esa visión general de todo, nos vamos a apoyar en la ISO 45001. De tal forma que también hacemos una introducción a este estándar tan interesante. Yo sé que hay personas que tienen experiencia y de repente ya están esperando el estudio de esta norma. Lo vamos a hacer. Pero créame usted que antes de poder entender cada una de esas cláusulas, hay que tener una visión general. La visión general te permite tener un orden sistemático de implementación. Y cuando usted tiene un orden sistemático de implementación, puede mover las variables del sistema. Por eso es que se tiene que trabajar por pautas. Y lo otro, no menos importante, es que todas las sesiones siempre las trataremos de hacer pensando en que no todos tienen experiencia en seguridad y salud. Y ahí está el reto, ¿no? Ya es un reto netamente personal, de hacer que el tema sea interesante para las personas que no conozcan nada y hacer también que el tema sea igual o más interesante de aquellas personas que ya creen conocer el sistema de gestión de seguridad y salud. Y no es que yo lo conozca todo, porque siempre se está constantemente aprendiendo. Pero creo que la visión estratégica que planteamos siempre en todos nuestros programas busca exactamente eso. Busca formar líderes en gestión. No personas que manejen documentos, no personas que llenen formatos. No, nuestra visión es mucho más global. ¿Sí? Entonces, recordando un poco lo que hemos conversado, la norma que nos va a dar una idea para poder tener las fases correctas de implementación de un sistema de gestión es la ISO 45001. Ahora, si esas fases usted las quiere anexar con la Ley de Seguridad y Salud, le va a ser bastante sencillo. Pero que se entienda de que lo que estamos conversando es una visión general en base a la norma ISO 45001. No me vaya usted después a decir, sí, pero la ley dice otra cosa. Por supuesto, la ley dice otras cosas. Pero cada una de las cosas que dice la ley, sin ningún problema, usted las va a poder aterrizar en esta norma. ¿No? Entonces trate de, no trate de correr todavía, porque hay muchas personas que ya quieren correr, en el sentido de que ya quieren información sobre cómo se implementa la cláusula 4.2, cómo se determina el alcance en 4.3, cómo se mapea el proceso para poder definir el sistema de gestión en 4.4, etcétera, etcétera. Lo vamos a trabajar, por supuesto, pero antes de poder trabajar cada una de las partes es bueno tener un panorama completo de todo. Entonces, dentro de este panorama completo, nosotros hemos definido reiteradamente, y lo seguiremos haciendo, qué es realmente un sistema de gestión de seguridad y salud. Creo que esa definición la hemos dado casi en todas las clases. Y la seguiremos dando porque es de vital importancia que usted realmente entienda qué es un sistema de gestión.
Porque si usted no llega a entender qué es un sistema de gestión, usted va a hacer cualquier cosa. Va a tener problemas muy serios en la medida en que usted no entienda realmente qué es un sistema de gestión. Ese concepto para nosotros es más que importante. Por eso es que cada clase vamos a ir aterrizando, porque dentro de los procesos que vamos estudiando, dentro de la gestión de seguridad y salud, cada proceso se enfoca en el concepto claro de lo que es un sistema de gestión. ¿Usted quiere hacer un I+C? El I+C, por si acaso, no es hacer un formato ni llenar números, eso es lo de menos. El I+C es una visión estratégica de lo que es gestión. Si usted quiere hacer un I+C, tiene que administrar absolutamente a toda la empresa. Usted quiere hacer un procedimiento de investigación de accidentes, tiene que mover a casi toda la empresa. Eso es gestionar. Como producto de la gestión, te puede dar un formato o un documento lleno, genial. Es parte de lo que seguramente la Ley de Seguridad y Salud exige, como evidencia, como registro. Entonces, recordemos por cuarta vez esta definición. Hemos definido nosotros el sistema de gestión de seguridad y salud como el conjunto de elementos. ¿Qué elementos? Personas, por ejemplo, procesos, los diferentes procesos que pueda tener una organización, maquinarias, recursos económicos, infraestructura. Y los elementos de una empresa pueden ser muy variables. ¿De qué dependen estos elementos de la empresa? Estos elementos de la empresa dependen del tamaño de la misma, de la magnitud de la empresa. Hay empresas que son grandes, hay empresas que son pequeñas, y cada una de estas empresas tiene una forma distinta de trabajo. Eso se le llama cultura organizacional, porque no todas las empresas funcionan de la misma forma. No todas las empresas funcionan de la misma forma. A eso se le llama cultura organizacional. Esa cultura de trabajo o cultura organizacional define la forma en la cual la organización se maneja. Por eso es que usted no puede copiar un sistema de gestión. Por más que la organización sea parecida a otra, la forma correcta en la cual usted administra los elementos de una empresa no es lo mismo cómo puede manejarse una empresa A de una empresa B, porque en una organización estos elementos se pueden administrar de una forma A, y si usted quiere copiar esa forma de administración de una organización a otra, no funciona. ¿Y por qué a veces hay mucho rechazo? Porque la cultura de trabajo es otra. La cultura de trabajo de una organización no es igual a otra. Son como las familias. No todas las familias funcionan igual. Hay familias en las cuales el papá es el que cocina y les va excelente, pero en otras familias no funciona igual. En otras familias la que cocina es la abuelita y en otras será la mamá y en otras nadie cocina. Pero al final cada una de estas unidades familiares logran la felicidad a su forma de poder hacer su convivencia. Y las organizaciones funcionan igual. Cada organización tiene su forma de trabajar, sus propios valores, su propia misión, su propia visión. Es mediocre pensar de que porque a usted le dieron un montón de documentos muy bonitos, con formatos interesantes, usted ya es un implementador de un sistema de gestión. La única forma en la cual usted pueda indicar que realmente es un implementador de sistema de gestión es cuando usted puede desmenuzar al sistema de gestión a su manera.
Cuando usted está en la capacidad de poder diseñar el sistema de gestión a la medida de cada empresa, ahí usted es un implementador adecuado. Pero no es un implementador si lo único que hace es cambiar logos, nombre o buscar en internet formatos. No. Cada proceso de seguridad tiene sus etapas y seguramente un documento será parte de lo que nos da como resultado un proceso de seguridad. Pero entendamos que la gestión, como lo vuelvo a repetir reiteradas veces, es mucho más que documentos. Entonces, nosotros estamos nuevamente conversando que la forma en la cual administramos estos elementos de la empresa definen un sistema de gestión. Y como la cultura de trabajo de todas las empresas no es la misma, los sistemas de gestión no pueden copiarse. ¿Qué buscamos nosotros? ¿No? ¿Qué buscamos nosotros con esta implementación? Bueno, si es una implementación en la gestión de seguridad y salud, seguramente buscaremos dos cosas. ¿No? Evitar que el trabajador pueda accidentar. Y lo otro que buscamos también lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Evitar que el trabajador pueda enfermar. Y la pregunta que nos hacíamos la sesión pasada es, ¿y cómo empezamos a implementar el sistema de gestión? ¿Cómo empezamos a buscar mecanismos para que podamos lograr esto, ¿no? Que el trabajador no accidente y que el trabajador no enferme. ¿Cómo hacemos eso? Y nos pusimos un ejemplo en el cual teníamos a un trabajador laborando con una máquina que tenía la forma de un ventilador, ¿se acuerdan? Y dimos ese ejemplo solo para poder entender cómo se maneja esta etapa. Porque como no todos conocemos las empresas, no todos conocemos el mismo tipo de máquinas, no tiene sentido pues que yo le hable de una máquina XXX, ¿no? Quizás nadie me entienda. Pero si esta máquina es un ventilador, obviamente todos lo podemos entender. Y habíamos nosotros determinado que teníamos a un trabajador que laboraba frente a esta máquina. Y queríamos empezar a implementar el sistema de gestión. Queríamos empezar a implementar el sistema de gestión. Justamente buscando esto, ¿no? Que el trabajador no accidente ni enferme. O sea, pretendíamos implementar el sistema de gestión buscando de frente esto, que el trabajador no accidente ni enferme. Y nos dimos cuenta de que habían ciertos análisis que no habíamos tomado en cuenta. Por eso es que un sistema de gestión de seguridad y salud no debería empezar la implementación con un IPC. Que es importante, por supuesto, quizás sea uno de los procesos más importantes. Pero para que usted pueda hacer un buen IPC tiene que tener entradas, tiene que tener información. Y hemos nosotros descubierto dentro del análisis que para que esa implementación sea adecuada, sea correcta, lo primero era estudiar a la empresa. Vamos a estudiar en qué empresa queremos implementar nosotros el sistema de gestión. ¿Qué empresa es? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué fortalezas tiene como organización? ¿Cuál es su cultura de trabajo? Y esos acápites nos los daba a nosotros la norma ISO 45001. Si nos acordamos nosotros un poquito, porque necesitamos manejar muy bien todas las fases y así seamos reiterativos, espero de que sea para que podamos entender cada vez mejor.
Y si se tienen que volver a repetir preguntas en el examen, no hay ningún problema. Créanme, jóvenes, que la evaluación es algo complementario. Acá lo más importante es que usted pueda comprender los conceptos. Entonces, en este análisis, nosotros tenemos que estudiar primero la empresa. Y el estudio de la empresa para la norma ISO 45001 tiene un título bien bonito, ¿no? Capítulo 4 de la norma, el famoso estudio del contexto de la organización. Y en este estudio del contexto de la organización teníamos bien parametrizados 4 etapas muy puntuales. 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. 4.1, comprensión de la organización y su contexto. 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas. Nos da una visión general de lo que va a ser un poco más adelante el desarrollo de la misma. Son factores de éxito que la norma determina para una adecuada implementación del sistema de gestión. Por eso es que el capítulo 5.1 tiene básicamente eso. Cómo se debe manejar la empresa para que la implementación sea adecuada. En 5.2 empezamos a trabajar ya la organización y empezamos a trabajar en principio ¿con quién? Con la alta dirección. Y así se maneja todos los sistemas de gestión. No hay sistema de gestión que se empiece a trabajar desde la parte inferior. Siempre se trabaja desde la pirámide hacia arriba, o desde la pirámide de arriba hacia abajo, porque la alta dirección es la que va a disponer de decisiones, de recursos, y si usted logra el respaldo de la alta dirección, créame que tiene todo el camino abierto para poder hacer un excelente sistema de gestión. Ese compromiso que buscamos de la alta dirección lo definimos en 5.2 con la famosa política de seguridad y salud en el trabajo. Y como ya hemos comprometido a la cabeza de la organización, nuestro objetivo siguiente era jalar a todos los niveles inferiores, preparar el camino para poder tener claro cuál debe ser el papel de cada una de las personas de la organización de cara a lo que va a ser el sistema de gestión. Eso lo define usted en 5.3, ¿no? Con los famosos roles, responsabilidades y autoridades. Pero como usted necesita que esto sea dinámico y sabemos que el sistema de gestión está hecho para los trabajadores, usted necesita generar mecanismos para que todos los trabajadores sean consultados y participen activamente en el sistema de gestión. Eso usted lo define en 5.4. 5.4 define lo que es consulta y participación de los trabajadores. Entonces tenemos 5.1, liderazgo y compromiso,
5.2 política de seguridad, 5.3 roles, responsabilidades y autoridades y 5.4 consulta y participación. Y eso es muy importante, porque he visto ocasiones en las cuales una empresa o un gestor de seguridad quiere empezar a implementar un sistema de gestión y empieza con el reglamento. ¿Por qué no podíamos empezar con un reglamento de seguridad? Porque un reglamento de seguridad nos demarca de alguna forma responsabilidades dentro de la organización en temas de seguridad propiamente dichas. Pero un reglamento de seguridad, si tuviera que ubicarlo en este esquema, sería 5. ¿Cuánto? Sería 5.3. Pero ¿cómo se va a pretender tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo si es que primero no ha definido su política en seguridad? Sería un desorden. Por eso es que lo que estamos tratando de tener en este momento es una visión general de cuáles son las fases de implementación de un sistema de gestión. Con el análisis de la cláusula 4 del contexto de la organización y la cláusula 5 del liderazgo y participación de los trabajadores, quedamos listos para poder pasar a una etapa mucho más estratégica, que es conocida como la famosa planificación. Capítulo 6 de la norma hace referencia netamente a lo que se conoce como la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud. Pero entiéndase que para que nosotros podamos ya trabajar lo referente a este capítulo número 6, al cual estamos llamando planificación, usted necesita toda la información pertinente de la cláusula 4 y 5. Sin esa información no vamos a poder trabajar una adecuada planificación. Bien. Y esa parte de la planificación nosotros ya la habíamos querido de alguna forma gestionar cuando nos preguntábamos por dónde empezábamos a implementar el sistema de gestión. Y usted recordará que hicimos un ejemplo bastante sencillo, pero que nos ayudaba a entender varias cosas, ¿no? Habíamos colocado a un trabajador que se encontraba laborando con una máquina que iba a tener la forma de un ventilador y eso lo utilizábamos para poder entender todos de forma sencilla algunos conceptos básicos que vamos nuevamente a mencionar, pero ahora sí vamos a saber relacionarlo con lo que ya hemos estudiado en el capítulo 4 y 5, ¿no? Entonces tenía usted un trabajador y ese trabajador interactuaba directamente con la máquina. Esta máquina tenía hélices sin protección y generaba en su actividad y movimiento cierta cantidad de ruido. Y ese era el panorama que nosotros teníamos, ¿no? Trabajador frente a un proceso de la organización que le representaba al mismo un riesgo a su integridad física. Y como el objetivo que nosotros estábamos buscando era la de poder evitar accidentes y enfermedades, empezamos a identificar qué nos podía generar accidentes y qué nos podía generar enfermedades. Y dentro de la identificación de aquello que podía hacer que la persona accidente, hayamos considerado que las hélices podían generar en el trabajador un accidente.
habíamos considerado que el ruido podía generar en el trabajador una enfermedad asociada a la pérdida de la audición. Y nosotros nos preguntábamos cómo hacemos que esa hélice, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa hélice no genere un corte en la persona, no genere una amputación? Entonces muchos seguramente pensamos en poder colocarle a esa hélice una protección. Uy, muchos se les viene a la cabeza poder implementar lo que se conoce como una guarda de seguridad, ¿no? Una guarda de seguridad es una protección a la máquina de tal manera que evite que el trabajador pueda introducir los dedos o la mano. Y en ruido, el famoso equipo de protección personal. Habíamos definido entonces a lo que se conoce como peligro. Y habíamos mencionado que el peligro es todo aquello con el potencial de generar en el trabajador una lesión o una enfermedad. Y la hélice cumplía esas condiciones. Le puede generar al trabajador una lesión y el ruido le puede generar al trabajador una enfermedad. A eso nosotros lo consideramos peligro. Y a eso que va a permitir que ese peligro no se materialice en un accidente, lo hemos denominado control. Entonces, hayamos identificado el peligro, habíamos plantado controles, pero no le habíamos dado prioridad a los controles. No habíamos establecido qué control debíamos aplicar primero. Y también habíamos conversado sobre eso. Que quizás para algunos este era el orden 1 y quizás para otros este era el orden 2. Y esa era la evaluación de riesgos. Determinar cuál va a ser la prioridad de nuestros controles. Pero eso tenía que hacerlo mediante alguna metodología. Una metodología que me permita indicar de forma objetiva cuáles son las prioridades para efectos de implementar controles, dado que en un puesto de trabajo no va a tener usted solamente 2 peligros, tendrá 20, 18, 40 peligros. Entonces las metodologías nos permiten hacer una adecuada evaluación del riesgo. Y si recordamos un poquito más, para la ejecución de cada uno de estos controles, nosotros le habíamos destinado un responsable. Le habíamos colocado a la persona que tenía que implementar la guarda, le habíamos colocado al jefe de área. La persona que tiene que gestionar el EPP quizás sea el jefe de seguridad. Ingeniero, está volviendo a repetir todo. Quizás sí, pero ahora sí usted va a entender por qué es tan importante hacer el estudio del capítulo 4. Porque gracias al capítulo 4, 4.1, 4.2 y 4.3, usted va a poder plantear adecuados controles. Porque usted va a saber la situación de la organización y no se va a lanzar a plantear controles que quizás la organización nunca pueda implementar por diferentes razones. Y si usted también trabaja el capítulo 5 y la alta dirección se compromete a la implementación del sistema de gestión con la política de seguridad y salud,
todos los mandos inferiores a esas, todos los mandos inferiores a esa alta dirección van a tener que involucrarse también. Inclusive usted, en una parte del capítulo 5, específicamente en 5.3, usted señala algo a lo que llamamos roles, responsabilidades y autoridades. Entonces, fíjese usted, ¿estamos intentando planificar? Sí, pero no puedo planificar si es que antes no he sentado las bases. ¿Las bases de qué? Las bases de tener información necesaria, capítulo 4, y establecer los lineamientos a nivel de organización, capítulo 5, que me permitan poder hacer una adecuada planificación, que es lo que estamos tratando nosotros ya de esbozar en este momento. Y a estos responsables hay que asignarles los recursos necesarios para que puedan ejecutar los controles que hemos planteado. Por eso es que dentro de nuestra pequeña planificación que estábamos esbozando, ahí hemos colocado acá recursos. ¿Cuánto necesitará la persona para que pueda gestionar una guardia de seguridad? No lo sé. Quizás sea un tema económico, quizá también sea tema de un horas hombre, etc. ¿Cuánto necesitará usted para gestionar un EPP? No lo sabemos, pero seguramente necesitará recursos económicos y también recursos logísticos, recursos humanos que le permitan poder ejecutar el control. Y no podíamos planificar si es que no delimitamos bien cuándo se va a realizar o cuándo debería realizarse el control. Y a eso le habíamos llamado nosotros programación. La programación no era nada más que poder establecer cuándo voy a ejecutar la labor. O de repente lo quiero seccionar por meses, por quincenas. Entonces tendré enero, febrero, marzo, abril, etc. De repente, si he señalado que para mí es prioritario controlar la hélice, lo voy a planificar para la primera semana de enero. Y de repente el ruido para la primera semana de febrero. Y así sucesivamente empezaré yo a planificar los demás controles que estoy proponiendo ejecutar. Y podemos seguir trabajando en nuestra planificación. Puedo anexar, por ejemplo, a cada uno de los peligros identificados cuál es su requisito legal aplicable. Puedo seguir nutriendo mi planificación. Acá le puedo colocar cuál es el requisito legal. Por ejemplo, si es una industria, ¿quién limita los estándares de seguridad como guardas, distanciamientos, etcétera? Es el famoso Decreto Supremo 42F. El Decreto Supremo 42F es el famoso Reglamento de Seguridad en la Industria. ¿Cuál es el requisito legal asociado al ruido? Bueno, eso ya lo conocemos. Es el famoso Resolución Ministerial 375-2008 TR. Bueno, no quiero hablar mucho sobre ruido porque creo que todavía algunos sienten algo de nervios y sus pies le tiemblan cada vez que van a escuchar la palabra ruido por lo menos 2-3 meses. Pero bueno, bromas aparte, lo que estamos haciendo es identificando cuál es el requisito legal para cada uno de los peligros que yo he podido identificar.
Porque si hago la planificación de esta forma, voy a poder controlar el peligro como tal para que la persona no se accidente, pero también voy a poder cumplir con aquellos requerimientos legales que seguramente el Estado también demarca para algunos peligros que yo puedo identificar. Y si no tengo un requisito legal asociado específicamente a un peligro, puedo recurrir a algún estándar internacional que me permita ver realmente si es que estoy llegando a controlar de forma adecuada aquel peligro que puede generar en el trabajador un daño. Bien, a este esquema que hemos trabajado se le conoce como estrategia de prevención, estrategia preventiva, y quizás lo conozca usted más todavía con el nombre de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, aunque usted no crea, esto es el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo no tiene por qué ser complicado. Nosotros lo hacemos complicado cuando pretendemos que una empresa funcione de la misma forma en la cual funciona otra empresa. Y creo que sobre eso ya hemos hablado bastante. Todo este análisis que estamos haciendo nosotros está esquematizado por la norma en el capítulo 6 del estándar. Recuerde que capítulo 4 era contexto de la organización, capítulo 5 liderazgo y participación de los trabajadores, y ya en esta etapa quedamos listos para poder trabajar la planificación. Capítulo 6 de la ISO 45001, planificación. Y ese capítulo 6, tiene subdivisiones. La primera es 6.1. Y 6.1 tiene por nombre abordar riesgos y oportunidades. Sobre riesgos hemos hablado nosotros. La evaluación del riesgo nos permite priorizar los controles, nos permite saber cuáles de estos peligros son más críticos y por ende representan un mayor nivel de riesgo. ¿Utilizaremos metodologías? Seguramente utilizaremos metodologías. Entonces 6.1 es el título general, ¿no? Abordar los riesgos y oportunidades. Esa palabra no la hemos usado. Lo que sucede es que la ISO 45000 no utiliza la palabra control. ¿Y por qué la estamos usando nosotros? Porque todavía no estamos estudiando la ISO 45000 a profundidad. Solo estamos teniendo una visión de las fases de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud. La ISO 45000, ya para ser un poquito más exactos, no utiliza la palabra control, utiliza la palabra oportunidad de mejora. ¿Suena mejor? Sí, suena mucho más bonito. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Porque esa guarda que usted va a implementar para el peligro hélice, al final es una oportunidad que va a ayudar a la mejora de su sistema de seguridad y salud. Entonces, 6.1 tiene abordar riesgos y oportunidades. La norma no hace referencia a controles, utiliza la palabra oportunidades de mejora. Y ese 6.1 se divide de la siguiente forma. Entonces tenemos nosotros 6.11. 6.11 nos da una visión general de lo que estamos haciendo. El 6.11 señala que la planificación va a tener resultados
siempre que esta planificación esté diseñada en base a la información que usted ha recibido específicamente de 4.1, de 4.2 y de 4.3. ¿Por qué? Porque en 4.1, 4.2 y 4.3 se estudia la organización. Y para que usted pueda hacer una buena planificación, tiene que conocer muy bien a su empresa. ¿Y para qué hacemos toda esta labor de planificar? Para poder asegurar que el sistema de gestión pueda alcanzar los resultados previstos. ¿Qué resultados previstos? En principio, que el trabajador no accidente ni enferme. 6.1.1 entonces busca que el sistema de gestión alcance los resultados previstos. Busca también prevenir o reducir efectos no deseados. ¿Cómo cuáles? Accidentes o enfermedades. ¿Y por qué dice reducir? Porque el sistema de gestión también tiene que estar diseñado de tal manera que si la estrategia preventiva falla, o sea, los resultados al final no son los que usted ha previsto, tiene que establecer el menor daño a la persona. Porque puede ser, por ejemplo, en el primer peligro, que es la hélice, que el trabajador se ampute la mano. No, pero están los controles. Sí, pero de repente el trabajador no entendió y esa guarda que le colocaron él la retira y se termina amputando la mano. Entonces, tu sistema de gestión tiene que estar diseñado para poder reducir ese daño que el trabajador está percibiendo. Porque si usted no lo atiende rápidamente, esa persona puede morir desangrada. La idea es prevenir, pero si llega a suceder algo por X razones, tenemos que buscar reducir esos efectos no deseados. Y el corazón del ciclo de Deming es el de poder lograr la mejora continua. Entonces, esto es lo que busca la planificación. Alcanzar los resultados previstos, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. Todo eso lo va a encontrar usted en 6.1. ¿Cómo se llama 6.1? 6.1 se llama generalidades. No tiene un nombre extraño, es simplemente la visión general de todo. Entonces 6.1.1 se llama generalidades. Ya en 6.1.2 hace referencia a nuestro I per C. La norma lo tiene como 6.1.2, identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. No olvide que la palabra oportunidades hace referencia a los controles. Entonces 6.1.2 es poder diseñar nuestro I per C.
Si 611 era generalidades, 612 se traduce en el I per C. Y no olvide que control es lo mismo que oportunidad de mejora. Y ese I per C tiene diversas fases. ¿Cuál es la primera? La primera es identificar los peligros. Entonces, 612 también tiene su propia subdivisión, que es 6121. Identificar peligros. La segunda fase del I per C, evaluar el riesgo. Y la evaluación del riesgo es 6.1.2.2. Y la tercera etapa del I per C, las oportunidades de mejora, que en este esquema momentáneamente le estamos llamando controles. Pero hay que evaluar si esos controles son adecuados o no. Eso es 6.1.2.3. Y esta parte de los requisitos legales ya pasaría al siguiente numeral. Esto es 6.1.3. Determinación de los requisitos legales. Y nuestro producto de todo lo que hemos analizado es nuestro plan de seguridad y salud. Este plan de seguridad y salud al cual hace referencia es 6.1.4. Entonces el capítulo 6 es bastante profundo. 6. Planificación. 6.1. Abordar riesgos y oportunidades. Ya sabemos a qué está orientada la evaluación del riesgo. Las oportunidades, haciendo el paralelo, son lo mismo que los controles. Y este 6.1 se divide en 6.1.1, en 6.1.2, en 6.1.3 y en 6.1.4. En 6.1.1 nos da una idea del por qué hacemos la planificación. En 6.1.1 nos señala que hacemos la planificación para poder alcanzar los resultados previstos, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. 6.1.2, ahora sí quedamos listos para hacer el I per C. Y el I per C es identificación de peligro. 6.1.2.1, evaluación del riesgo. 6.1.2.2 y evaluación de la oportunidad de mejora, que acá lo tenemos como control. 6.1.2.3.